No me sale como nada. Parece. Pucha. Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar la clase y acabarla pronto. Comento de que el trabajo que se ha mejorado del grupo uno me parece muy bien, está por buen camino y le expreso que hay consideraciones en el entendimiento de las variables para que éstas sean medibles, se vinculen más ampliamente al panorama económico general y social. La dificultad grande es vincular los temas ecológicos, digamos, con el tema minero, a pesar que se habla mucho de eso, desde el punto de vista de la relación matemática no es tan fácil hacerlo, de tener cuidado como colocarle factores como regulación para poder querer explicar algo que no tiene forma de medirse o no contiene variables medibles que puedan identificar esas nuevas condiciones regulatorias. Ya, eso ha sido mi comentario. Y ahora estamos entrando al tema, volver al tema del modelado dinámico en el aspecto más central, más importante. Lo más importante de un modelo dinámico es su conceptualización. La manera como la complejidad la convierto en conjunto de variables relacionadas causalmente. Esa es la complicación más grande. Si esto se puede hacer, o se encuentran variables que lógicamente están vinculados al fenómeno, que son medibles, que expresan características de esa realidad medibles, entonces yo estoy yendo por muy buena entrada. Si yo además puedo entender la prelación que hay de esas variables, ya les expliqué la vez pasada que es la prelación, es decir, ¿qué está más directamente ligado a una variable que genera un efecto? Su efecto, el efecto de una variable, en forma razonable y lógica, ¿a qué está más cercanamente ligada para vincularlo con una relación causal, positivo o negativo? Y ese es el tema que es más intuitivo para quienes conocen los fenómenos y que requiere la consulta a especialistas o a expertos cuando no es muy conocido el tema para nosotros. Pero en el tiempo, cuando uno desarrolla modelos, poco a poco uno se va familiarizando con las características de las variables y la manera como ésta se debe relacionar con otras. Poco a poco, es la experiencia. No es tan, no es tan intuitivo. Pero lo intuitivo se convierte en intuitivo en la medida que yo lo haga varias veces y ya por una repetición el conocimiento se incorpora en nuestro razonar y se puede utilizar. Muy bien. Yo puedo seleccionar las variables, saber, o sea, entender que son medibles, que se pueden obtener de tal o cual manera, pongo la lista de variables y luego digo, ¿cómo las voy a ordenar? ¿Cómo las voy a ordenar? Hay otra forma de ir a un modelo causal. He entendido el fenómeno, he identificado variables, pero ahora voy a armarlo a partir de una secuenciación lógica, una secuenciación, digamos, especializada. Si yo tengo este factor, ¿a qué factor influenciaría? ¿O qué factor o qué variable influye sobre esta? Y así voy poniendo y colocando y armando los aspectos relacionados a un determinado fenómeno, construyendo progresivamente el modelo conceptual, que es el modelo causal, ¿no? Acá hay un ejemplo, igual, me refiero a Brasil, para ser consistente con la manera como se debe comprender el tema de la dinámica de sistemas. Y ahora sí pone el modelo urbano. Te llama, ¿cómo se llama? Aliaga, ¿no? ¿Cómo se llama el alcalde de Lima? ¿Alguien se acuerda? Rafael, Rafael López Aliaga. no, ¿cómo se llama? No, Mateo, ¿cómo se llama el, Eh, el alcalde?
Rafael López Aliaga, por eso. Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga, ustedes saben que yo le echo bronca a Rafael López Aliaga en la universidad, ¿no? Fue profesor de la facultad. ¿Saben eso, no? Fue, y nos llamó terroristas a los profesores de la facultad. Cuando yo pedí su sanción por haber hecho una acusación sin sustento alguno, ensuciando la imagen de todos los profesores, yo exigí que le pidieran a él que precisara a quién lo acusa para poder demandarlo, ¿no? Denunciarlo por difamación. Y entonces, como tenía como amistad el decano de la época, se disculpó diciendo que se había referido a la fin de otro tiempo, en fin, que todo el mundo sabe que habían terroristas. Así pues, ¿no? Se disculpó. Pero yo le hice la bronca, López Aliaga. Y aponte que López Aliaga me llame y me diga, ingeniero Llanos, sé que usted es profesor de dinámica y sistemas, que he tenido cierta experiencia en hacer modelos dinámicos, necesito que usted me ayude porque tengo que establecer una estrategia, una política más efectiva, más eficaz en el desarrollo de Lima. Y necesito que usted pueda formular un modelo urbano para Lima. ¿No? Le digo, qué gusto saludarlo, ingeniero López Aliaga, un gusto para mí, por supuesto, ayudarlo, pero estoy ocupado. O sea, ahorita tengo que, las clases, la calificación de los estudiantes, hay una serie de factores, también tengo problemas de índole familiar, del cual voy a salir posiblemente de acá en mes de julio. Entonces, yo para el mes de agosto puedo empezar a ver ese trabajo. Muy bien, ingeniero, está bien, yo lo espero. Pero yo hago primero eso cuando alguien me convoca a hacer un modelo dinámico, no me mando de hacha, no digo ya, acá estoy. No, 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 tranquilo. Porque yo no sé un pito, de qué cosa es un sistema urbano. Necesito que me dé tener tiempo para compenetrarme en esa materia, buscar información, indagar, quizás hasta viajar para ver dónde se ha hecho modelos. Colombia, Bogotá, por ejemplo, ha sido una de las ciudades mejor modelada, digamos, para su desarrollo y es un ejemplo. Brasilia. Hay varias ciudades en América Latina, también en Europa. Yo tendría que averiguar, investigar qué modelos se ha hecho, cómo se ha hecho y especializarme en el tema. Para eso, pues, calculo, antes me he hecho el difícil, me he hecho el ocupado y ya. Entonces, cuando llega, ya he terminado yo de documentarme, ya conozco el tema con especialistas, lo vuelvo a llamar. Le dije, "Oh, ingeniero López, ya he estado pensando en su oferta, muy bien, le va a costar tanto ese modelado, pero tiene que ahora precisarme, mandarme un documento en el cual me precise ese estudio del modelo urbano que usted quiere para Lima, ¿lo quiere con qué propósito en particular? ¿Qué tipo de tema es lo que más le preocupa y que desea usted abordar? Le tengo que preguntar eso. Yo no voy a quedar contento en su respuesta hasta que no me acote de una manera clara lo que desea. Me va a decir, mire, ya he estado viendo el tema de transporte, estoy viendo el tema de la delincuencia, pero hay un problema que está quedando rezagado que quiero yo ver qué hacer en temas de la contaminación ambiental, ¿no? De la contaminación de Lima, y sobre todo por el tema bacteriológico. Hay un tema ahí complicado que quiero resolver. Bien, listo. Ya, como hemos quedado, todavía en el mes de agosto tomaremos el tema. ¡Pum! Corto y como loco de todo lo que he buscado, busco los temas relacionados al tema medioambiental, al tema bacteriológico. Porque no es, uno no puede mandarse, yo a usted le digo, escoja un caso, ¿sí o no? Es decir, para que busquen en qué aspecto ustedes mismos, ¿no? Yo les podría decir, hagan esto.
pero acá el ejercicio es que ustedes piensen también a dónde podrían aplicar la dinámica del sistema. Entonces, me hice eso, entonces yo me documento, averiguo, busco, consulto, y finalmente ya tengo una comprensión más clara del tema. Y entonces ya llega cercana a la fecha, vamos a hacer contrato, le digo, le va a costar tanto, va a durar tanto. Y yo le quiero mencionar, antes de empezar, que vamos a estudiar este tema bacteriológico, porque en la mayoría de lugares se ha trabajado políticas medioambientales para el tema de controlar la, la, la contaminación bacteriológica. Se ha centrado, entre otras cosas, en el factor tratamiento de los residuos sólidos. Y él me va a decir, de acuerdo, efectivamente, sí, más o menos lo sé. Entonces, si está de acuerdo con ese enfoque, o sea, ya sé en dónde está acotado, pero ahora le estoy planteando desde qué punto de vista lo voy a enfocar. Me atraca y listo. Porque yo ya tengo casos que han estudiado, que he encontrado, que lo aborda de esa manera. Entonces me va a resultar más fácil hacer el planteamiento, el estudio, busco en el municipio información de la gente que trabaja en contaminación, en medio ambiente, porque todos los municipios tienen una gerencia medioambiental. Ya, y converso con ellos, en fin. Entonces ya estoy preparado junto al equipo, que incluye la gente que directamente trabaja en ese tema. Busco a mi amiga Pilar Urquieta, que recibe un premio, una distinción especial del gobierno alemán a una tesis urbana, de planeamiento urbano, muy conocedora del tema urbano, que no solamente le reconocieron, la premiaron, sino que además la invitaron a estar en Alemania para hacer estudios complementarios y poder avanzar en mayor profundidad en su dominio arquitectural. Entonces yo la llamo a Pilar y entonces ya tengo todos los elementos para empezar. Entonces, con los estudios hechos y con la asesoría de gente que sabe, voy identificando algunas variables. Encuentro que todo modelo de tipo social no, es bien tranca. No existe, digamos, de mi búsqueda no existe modelo que no considere el factor poblacional. Es bien tranca, ¿ya? Siempre hay un factor poblacional. Ahora, yo encuentro que todo el mundo utiliza cantidad de habitantes, ¿no?, de la zona estudiada. Muy bien, pero cuando yo hablo de población para la contaminación ambiental, ¿de qué población hablamos? ¿De qué población hablamos? ¿De todo Lima? ¿Piensan que de todo Lima? ¿De qué población hablamos? Y acá, en base a los estudios que he observado, descubro que se trata de la población que está cercana a cierto límite de la zona calificada como zona de alta contaminación. De alta contaminación. Toda la zona de Lima está contaminada, pero hay una zona de alta contaminación justamente donde proliferan las bacterias. Entonces, hablamos de esa población, no todo Lima. ¿Dónde está mi trazo? El borde del río Rima, las zonas que están cercanas al río Rima y las zonas donde no hay un tratamiento tratamiento de residuos sólidos rápido, oportuno, como es La Victoria, Barrios Altos. Hay ciertas zonas que hay una situación, San Martín de Porras, hay ciertas zonas que están ya identificadas y digo yo, todas esas zonas
que es un trazo un poco extraño, pero sin embargo lo puedo delimitar para poder decir, yo quiero saber, yo necesito el dato de la población que corresponde a esa zona trazada, en la cual evidentemente hay zona de contaminación. ¿Está bien? Ojo, ¿eh? Al modelar, estoy resolviendo la característica de esa variable. Ahora, los seres humanos están vinculados al tema de la contaminación, ¿sí o no? Todos nosotros producimos residuos sólidos. ¿Quién no produce residuos? Levante la mano el que no produce residuos sólidos. Ninguno. Todos producen residuos sólidos. ¿Cuál es el principal residuo sólido que usted produce? ¿Cuál es? A ver, Renzo. Eh, Puede ser los plásticos. El plástico. Sebastián, ¿tú qué residuo sólido más produces? Ay, eso lo escucho. El plástico, profesor. Mateo. Plástico también. Chum. Bueno, el residuo sólido que más produce el ser humano es el estiércol. O sea, eh, me disculpan con la expresión, la caca. O sea, lo que usted produce más, ¿cuántos gramos de caca produce usted al día? Aproximadamente. A ver, François, ¿alguna vez has estimado, has calculado cuánto produces? No, Más o profesor, menos, no estimado. pero más o menos, imagínate. Es que no tengo noción de No, cuánto no, pesa algo. aguanta, escúchame. ¿Cuánto alimento consumes al día? Más o menos. ¿Cuántos gramos de alimentos consumes? Am, no, la verdad soy malo con estimaciones de peso, no sabría decirle. ¿No? A ver, ¿alguien tiene una estimación? Un ser humano en nuestro medio consume entre, dependiendo, los más pobres, entre 300 gramos, ¿no? De alimentos, 300 gramos, 400 gramos, pero se puede consumir en todo el día cuando tienes desayuno, almuerzo, comida, y tomas tu lonche, en fin, en fin, vas al comedor de la uni, tu consumo puede llegar a los 700 gramos. Hay gente que se mete 1 kilo de comida al día, ¿no? Puede ser. ¿Cuánto de eso que se come se transforma en energía? ¿Cuánto es lo que se absorbe? Es muy poco en gramaje, ¿correcto? Es poco. Es decir, uno está produciendo posiblemente en el día entre 250 a 400 gramos de, de estiércol. Eso es tu producción. Tu producción diaria de residuos sólidos es aproximadamente esa cantidad. No produces esa cantidad de plástico. No produces esa cantidad de plástico. Para nada. La mayoría de producción sólida fuera de la caca es el papel. Papel. Eso ya está estudiado, ¿no? Papel. Pero en términos de estiércol, no solamente tú produces. ¿Cuántos de ustedes tienen mascota? Tienen mascota. ¿Alguno de ustedes tiene mascota? ¿O ninguno tiene mascota? ¿Quién tiene mascota? Levanta la mano. Mateo y también François, Walter y Eric. O sea, la mayoría tiene mascota. Yo mi mascota la mataron. Yo tenía una mascota, una araña. Pero cuando hablo de mascota, usted está pensando en perro, gato, ¿correcto? Muy bien. ¿Produce residuos sólidos? Produce residuos sólidos, ¿sí o no?
en la producción de residuos sólidos debería estar, podemos contabilizar a las personas, ¿correcto? Y deberíamos contabilizar también a los animales. Si se trata de saber cuánto residuo sólido puede estar produciéndose. Debería, sí o no. ¿No? ¿Qué cosa es lo que más se produce en residuos sólidos? Ustedes deben saber que es por la preparación de los alimentos, no de los alimentos que usted procesa, porque además lo que usted procesa, la mayoría no lo bota a la basura, sino al inodoro, ¿correcto? Ese residuo sólido ya está en ruta distinta. O sea, ya va a un proceso. Pero la del can, no, se va a la calle. Alguna gente educada lo mete en su bolsita y lo pone en la basura. Alguna gente educada. Pero no todo el mundo hace eso. Ahora yo camino por la calle y la gente, me encuentro un amigo, me dice, oye, Daniel, qué gusto estás, pero te veo tristón, cabizbajo. Ah, no, sí, le digo, estoy cabizbajo. No, tristón no, estoy cabizbajo, estoy camino mirando el piso. Pero básicamente porque no quiero pisar la caca de perro que en la zona abunda. Residuos sólidos. Pero la mayor cantidad de residuos sólidos no se produce así. Se produce en el preparado de alimentos. Ustedes vean que a cuánto de residuo sólido se produce en nuestra cocina, en la cocina. Y no se puede imaginar ustedes, no pueden calcular la cantidad que se produce en los restaurantes. Muy bien. Entonces, cuando yo considero la población y voy a tratar el tema de contaminación en la cual está asociado los residuos, yo tengo que en ese sentido ver cómo yo voy a contabilizar, qué población voy a contabilizar. Y el consumo de alimentos, sea por restaurante, sea por la casa, depende de la cantidad de personas en realidad. Por eso estamos hablando de población, ya con esta reflexión que estamos haciendo, descarto los animales, descarto la caca, coloco aquellas fuentes, ¿no? Que son las personas, porque las personas, en virtud de su aprovisionamiento de alimentos, son los que indirecta o directamente generan residuos sólidos. ¿Qué otro factor? En todos los documentos sobre el tema de contaminación dicen que las ciudades más modernas son las menos contaminadas. La modernidad. ¿La población cómo se mide? Cantidad de habitantes, ¿sí o no? ¿Es posible medir? Fácil, ¿correcto? Pero si yo tengo que colocar la variable modernidad, ¿cómo la puedo representar? ¿Cómo la puedo medir? La modernidad. ¿Cómo la mido? La tengo que meter, yo si no la voy a poner en la lista de variables excluidas porque no sé cómo meter. Todo el mundo dice en una ciudad para que tú modeles el comportamiento residual y el comportamiento de la contaminación tiene que ver qué grado de modernidad tiene. ¿Y cómo se hace eso? Y busco los materiales, ¿no? Y encuentro una salida. Las ciudades más modernas son aquellas que han ido pasando desde el carbón, ¿no? La leña, el carbón, el querosene, ¿no? El ron, el querosene, el, el gas, la electricidad, ¿no? Es un proceso. Y las ciudades más modernas, la mayor cantidad de consumo son los productos a base de electricidad, ¿no? Artefactos eléctricos. Entonces, ¿cómo mido la modernidad? Y ahí se descubre en un documento que yo puedo saber qué ciudad es más moderna cuando sé cuánto consumo de energía ha tenido. ¿Y cómo sé cuánto consumo de energía ha tenido? Se mide en kilowatts o megawatts de lo que consume la ciudad. Para ciertos límites, se dice que esta ciudad, cuando se trata, la medición se hace per cápita, ¿no? Con tal consumo per cápita, se dice que esta ciudad es menos moderna
medianamente moderna y muy moderna. Ahora, claro, lógicamente, ustedes deben saber que en términos de consumo eléctrico, con el tiempo los artefactos han sido ya mejorados en sus componentes electrónicos que permiten que el consumo se haga menor, sea menor, ya no haya mucho desperdicio. O sea, mi casa más moderna, mis casas, todos tienen focos ahorradores, los focos LEDs. Es decir, haber pasado del foco, ¿cómo se llama?, con filamento, ahorrador, a ese famoso ahorrador a LED, evolucionó en modernidad, pero he bajado en consumo. Sin embargo, en la época que se hace este ejemplo, era que a más consumo eléctrico, más moderno, porque efectivamente no había las tecnologías que iban con el tiempo a servir para bajar el consumo eléctrico, cuanto más moderno era el lugar, ¿no? Y también, como ya hemos mencionado, cantidad de basura. Y hablamos de cantidad de basura que se puede estimar, se puede calcular. Modernidad, hemos dicho, se calcula con la medición que se da a nivel de toda la ciudad por megawatts, ¿no? O kilowatts, lo que quiera. Y en el cantidad de basura, también las ciudades tienen una medición, se puede medir el volumen en toneladas métricas de cuánta basura se produce en una ciudad. En las zonas, en esta de contaminación, se puede hacer el estimado a ojo de buen cubero. Es decir, la gente que trabaja en él sabe, a toda la vista, decir, ah, ya que yo necesito 2 camionadas, voy a llenar tantos contenedores, ¿no? Y el nivel bacteriano o el nivel bacteriológico también se puede medir. Y hay varios tipos de mediciones. Se hace con muestras, se coge, se hacen las pruebas correspondientes y se saca en promedio un índice de nivel bacteriológico. Hay otra forma que es, hay una suerte de sensores bacteriológicos, ¿no?, como una antena que se coloca en cierta zona durante un periodo de tiempo y te mide el nivel bacteriológico que hay por razones de expansión de las bacterias. Eso también es posible medir, es posible. Entonces es una variable que se puede medir, el nivel bacteriológico. También se puede medir la cantidad de personas que llegan a la ciudad. ¿Por qué ese es un factor importante? Porque en esta época hay una asociación entre inmigrantes que vienen del campo a la ciudad, cuyas costumbres sanitarias no son las que corresponden a una ciudad, sino a la zona rural. Por lo tanto, no están acostumbrados a clasificar, a guardar y a tratar de manera adecuada la basura, la sacan a cualquier hora, la tiran al lado del río, en fin. Y entonces el factor inmigrante es un factor que también participa del nivel de contaminación, ¿no?, en la ciudad. Otro factor que los estudios han establecido es el saneamiento. O sea, las actividades de saneamiento que tiene que ver con el tratamiento de los residuos, así como el ofrecimiento de servicios de salud, son aspectos que están relacionados al tema de la contaminación, ¿no? El saneamiento. También se habla de saneamiento cuando tienes instalaciones sanitarias, ¿no? ¿Cuánto se gasta en esos aspectos? Hay promedios que se pueden calcular y se establece. La contaminación produce enfermedades. Cuando hablo de cantidad de enfermos, no hablamos de cantidad de enfermos de gripe, cantidad de enfermos de SIDA. No, estamos hablando de cantidad de enfermos producto de la contaminación ambiental en la zona que estamos estudiando. Los muertos, pero muertos a consecuencia de, ojo, no la cantidad de muertos de toda la ciudad, no la cantidad de muertos de la zona que yo estoy, no, la cantidad de muertos vinculados a enfermedades bacteriológicas. También otro factor es capacidad económica, que se mide en virtud de los ingresos totales, ingresos promedios, capacidad de compra, etcétera, digamos, cantidad de personas de canasta básica. Hay muchas formas de medir la capacidad económica. Y yo de ahí, o sea, esta es la forma
una de las formas de armar el modelo causal. Identifico los factores que están determinando las condiciones que quiero estudiar y luego establezco por criterio de especialistas y de expertos cómo se relaciona. A más población, yo tengo una mayor cantidad de basura. A más cantidad de basura, mayor nivel bacteriano. A mayor nivel bacteriano, más enfermedades bacteriológicas. Y a mayor enfermedad bacteriológica, más disfunciones por razones de esta contaminación. Y a mayor disfunciones, menos población. Bucle de retroalimentación negativa. La población también, a mayor población o a mayor población, menor capacidad económica, porque hay más desempleo, en fin, hay condiciones de competencia mayores, en fin. A mayor capacidad, a menor capacidad económica, menos modernidad. A menos modernidad, menos gasto de saneamiento, es decir, no se contribuye para la inversión en mecanismos de atención de los temas de salubridad, a menos gasto de mantenimiento, más cantidad de enfermos, ¿no? Acá hay un bucle de retroalimentación negativa, porque esta relación causal es negativa, esta es negativa, número impar. Y acá hay un bucle de retroalimentación negativa. También el gasto de saneamiento genera un efecto, digamos, a más gasto de tratamiento, menos cantidad de basura, porque voy a tratarlo más. Estamos hablando de cantidad de basura que está acumulada, ¿no? A mayor modernidad, más moderna la ciudad, más atractiva, más inmigrantes hay, a más inmigrantes, más población. Y ahí un modelo causal, armado en la forma como estoy narrado, identificando las variables, cómo se miden, cómo la puedo obtener, la lógica de su incorporación y la manera como lo tengo que calcular, que se aproxima, se acerca a una medición objetiva de la realidad. Preguntas. Bien, jóvenes, esperemos que su primer intento de modelado causal esté, digamos, aceptable, ¿no? No se requiere que esté, digamos, totalmente afinado, ¿no? Progresivamente lo van a afinar. Bien, jóvenes, agradezco vuestra presencia y no sé si hay alguna pregunta, si no la hay, nos Yo, encontramos. Sí, profesor, perdón. disculpe. La manito Eh, Zoom, ya. Ya, Sebastián, sí, ya. Te vi. ya. Le decía, ¿tiene que tener un diccionario el modelo causal? O sea, ¿qué significa cada variable? Sí. Tiene que tener un metadato, se dice. Yo tengo que definir qué variable es, o sea, su denominación debe ser la canónica. Yo debo de explicar qué es la variable, cómo se mide, cómo se mide. Eso es muy importante en tu diccionario de datos. Porque yo tengo que verificar si efectivamente la están definiendo correctamente. No es que yo voy a definir la variable a mi parecer. No. Yo debo usar la variable con la característica, la denominación y su caracterización canónica, es decir, correcta. Por eso tengo que ir a la fuente. No debe ser denominada ambiguamente, para ser utilizada en un momento para representar algo y en otro momento para representar otra cosa. Eso no se debe hacer. Debe ser una sola característica y naturaleza de la voz. Bien, jóvenes, les agradezco nuevamente. Nos encontramos la próxima semana. No, perdón, François. Ah, profesor, el día de ayer nos comentó que le hiciéramos acordar sobre el plazo del entregable para el domingo a mediodía. Creo que ya modifiqué Ah, ok. la... Y, y lo segundo es sobre la asistencia. Creo que no ha llamado. Uy, usted no me hace acordar, me hacen olvidar, Marina. Espérate un momento.
Espérate un Ok. ratito, sí. Pero sí ya quería fijo entonces el cambio, entonces, al menos para este entregable, domingo al mediodía. No, el domingo va a ser a las 5 de la tarde. El Ah, domingo ok. a las 5 de la tarde. Hasta las 5 de la tarde. Ok, por eso. Sí, ya hice lo que... Un momentito, por favor, para la lista. Ah, ustedes, ya que en vez de hacerme acordar, me han hecho olvidar. A ver, vamos a ver, aquí está. Aldave, Gente, perdón, Aldave está. gente, Cabana, perdón, acá. Gómez, Presente. Hidalgo, León, Presente. Mesa, Navarro, Palomino, Presente. Salirrosas, Presente. Solórzano, Presente. Varillas, Velázquez. presente. Bien, jóvenes, muchísimas gracias. Nos encontramos la próxima semana.